Érase una vez una niña que cursaba su primaria en una escuela pública de San José a inicios de la década de los años 90. Sus sesiones de estudio se resumían básicamente en enfocarse durante las semanas de exámenes y además sus sesiones consistían en llenar fichas donde tenía que escribir muchos nombres, listas, procesos y en el mejor de los casos llenar hojas con operaciones matemáticas. Todo esto tenía que aprendérselo de memoria sin fallar y cuando estaba lista, sin olvidar el más mínimo detalle, ahora sí, estaba lista para enfrentarse a un temido examen. Un examen en el que había que recitar, completar frases y respuestas exactamente iguales a como aparecían en un libro de texto que se consideraba sagrado y además contenía una única verdad absoluta. Tal vez para muchos de ustedes esta historia se les hace conocida, se les hace familiar, pues esa es la historia de mi vida. Así fueron mis 6 años de escuela primaria. Crecí y me formé o me deformé, todavía no lo sé, en un sistema rígido, impuesto, ajeno, donde nada de ese sistema me pertenecía, nada de ese sistema me representaba, nada de ese sistema era cercano a mí, nada pertenecía a mi realidad. Así fueron mis años de primaria y mis años de secundaria. En ese momento ni me imaginaba la posibilidad de poder aprender de una manera diferente. No imaginaba la posibilidad de poder aprender construyendo, de aprender haciendo y mucho menos de aprender utilizando mis sentidos, de aprender sintiendo. El día de hoy quiero compartir con ustedes 3 características curiosas, tal vez ustedes no las saben, sobre los patos. Resulta que los patos tienen 6 párpados, porque tienen 3 párpados en cada uno de los ojos. Además, las plumas de los patos son tan impermeables que aunque ellos pasan una gran cantidad de su vida en el agua, su cuerpo nunca se llega a mojar. Y tercero, un mito nos decía antes, o escuchábamos a las mamás, a las abuelitas decir que el sonido de los patos no produce eco, pero ya un estudio científico demostró que eso no es cierto. El graznido de los patos sí produce eco. Quiero que busquen en las bolsitas negras que les dieron cuando ustedes ingresaron y ahí viene una bolsita que adentro contiene 6 piecitas de Lego. Vamos a sacar esas piezas y vamos a construir un pato. Cada uno con esas 6 piecitas va a construir su propio pato. Vamos a recordar qué sabemos de los patos, aparte de las 3 características que ya les mencioné que tienen 6 párpados, les mencioné que su graznido sí produce eco y les mencioné que sus plumas son súper impermeables. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que vieron un pato? ¿O dónde estaban? ¿O con quién estaban? ¿Cómo olía cuando ustedes vieron el último pato? ¿Han visto un pato volando? ¿O solo lo han visto en la tierra o en el agua? Pensemos y recordemos cuando hemos visto y cuando hemos estado cerca de un pato, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Esos encuentros que hemos tenido con los patitos, ¿cómo han sido?
¿Ya cómo vamos con los patitos? A ver, los de aquí. Pueden levantar el pato, los que ya lo tienen construido, pueden compartirlo con los compañeros, compañeras que tienen a la par. Muestren su pato. Veamos las diferencias y las similitudes entre nuestros patos. ¿Cuál es más bonito? ¿Cuál es más real? ¿Cuál es más el patito feo? Esto que estamos haciendo es aprender haciendo y aprender sintiendo. Es muy diferente que recibamos una clase magistral donde se nos enumeran en un pizarrón las características de un pato, a que nosotros construyamos nuestro pato. Y es que ese ya no es un pato. Este es mi pato. Y ese detalle, ese pequeño detalle, hace una gran diferencia. Eso es lo que nos da sentido de pertenencia. Eso es lo que nos permite aprender de una manera diferente. Cuando ustedes regresen ahora a su casa, posiblemente van a compartir con sus familiares o con sus amigos las características que aprendieron sobre los patos. Pero no solo eso, van a poder mostrar su pato. Pueden ponerlo en el escritorio, en la mesita de noche, regalárselo a su hijo o a su hija, ponerlo en la sala, en la cocina. El asunto es que cada vez que ustedes vean ese pato, van a recordar un lugar, un momento y una experiencia asociada con ese pato. Van a recordar que fue aquí donde lo construyeron. Van a recordar quién tenían a la par. Van a recordar posiblemente cómo era el pato de la persona de la par. Además, van a recordar las características de las que hablamos con respecto a los patos. Este tipo de experiencia es lo que queremos para nuestros niños y para nuestros jóvenes en las escuelas y en los colegios. Queremos que ellos tengan la posibilidad de aprender de una manera diferente. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Quiero compartirles la posibilidad de aprender de una forma diferente. Y mi propuesta es que lo hagamos por medio de la robótica. Utilicemos la robótica como una herramienta en el aula para darle la oportunidad a nuestros niños y jóvenes de que puedan aprender haciendo y que puedan aprender sintiendo. Robótica, bueno, sí, posiblemente dicen, wow, eso es como para ingenieros o para científicos, o ahora ya se alejó un poquito del patito. Pero sí, la robótica puede ser una herramienta que podemos utilizar en el aula para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes puedan tocar y puedan sentir lo que están aprendiendo, lo que están compartiendo, lo que están generando. A lo largo de varias experiencias que he tenido con robótica educativa y a lo que me dedico también en la vida, he podido ser testigo de primer plano y he podido observar cómo los niños y los jóvenes, por medio de la robótica y por medio de la construcción, la programación, el control de un robot, logran realmente apropiarse de ese proceso de aprendizaje. Ellos se involucran, ellos celebran, ellos defienden su robot. Y es que no es un carrito o no es un robot, es mi robot. Y el que se meta con mi robot, se las ve conmigo. Entonces, este sentido de pertenencia hace que ellos también pertenezcan a su propio proceso de aprendizaje. La robótica la podemos utilizar, por ejemplo, para generar conocimiento en matemática, en ciencias, en física, en programación, pero también en biología. También podemos utilizarlo para enseñar idiomas, por ejemplo. Ya hemos estado un poco más familiarizados a ver robots en la industria o a escuchar de industrias, fábricas automatizadas.
Ya somos un poquito más tolerantes a ver robots en el área de servicios. Cada vez los vemos ahora más en el área médica, pero ahora debemos estar también dispuestos a ver más robots en nuestras aulas. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué podemos hacer con este asunto de la robótica? Podemos, por ejemplo, enseñar matemática. Me imagino que aquí deben haber varios profesores y profesoras de matemática. Este es un ejemplo de cómo con una construcción robótica podemos enseñarle a los niños, por ejemplo, conceptos de ángulos. Podemos construir un cocodrilo, que además es súper bonito y súper divertido, y por diferentes aperturas de la boca del cocodrilo podemos enseñarles ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, y ellos, además de medirlo y además de asimilar el concepto como tal geométrico de ángulos, se están divirtiendo y están programando su robot. Si pensamos, por ejemplo, en los chicos de secundaria, podemos estudiar conceptos de física y conceptos de matemática cuando pensamos en un robot que se desplace y que tengamos que medir cuánto avanzamos con una rotación del robot. O que establezcamos, por ejemplo, una competencia o un reto. ¿Cuántas revoluciones debe dar mi robot para avanzar 1 metro? ¿O cuál va a llegar más rápido? ¿O cuál va a llegar después? Podemos utilizar también robots en el área de biología. Podemos analizar aspectos de biodiversidad. Podemos construir robots que asemejen, por ejemplo, a algunos animales y podemos estudiar diferentes características. Podemos estudiar, por ejemplo, diferentes sistemas de locomoción. ¿Cuál es el sistema de locomoción de una ranita? ¿Cuál es el sistema de transporte o de locomoción de un ave? Entonces, estos son algunos ejemplos que quería compartir con ustedes para enseñarles que sí es posible. O sea, sí, la robótica podemos utilizarla en el aula y podemos utilizarla para estudiar otras cosas, no solo programación, como podríamos imaginarnos. ¿Qué necesitamos hacer? Yo les propongo que hagamos 3 cambios. Primero, debemos migrar hacia un nuevo paradigma. ¿Qué implica esto? Esto implica una nueva forma de educar, un cambio en nuestro sistema educativo. Debemos cambiar no solo el sistema, debemos cambiar nosotros como facilitadores, debemos cambiar nosotros como padres, debemos cambiar nosotros como parte del proceso educativo. Segundo cambio, que nuestro ambiente de aprendizaje, que nuestro sistema educativo sea un sistema más colaborativo. Esto quiere decir que sea un sistema más ameno, más amoroso, más desde el sentir, un sistema menos vertical y más para todos, más horizontal. Y tercer cambio, necesitamos un sistema educativo vivo, un sistema educativo dinámico. Si estamos educando y estamos formando a seres vivos, que estamos en constante cambio, necesitamos un sistema educativo vivo también, que esté en constante cambio, en constante transformación. En este sentido, la robótica funciona como un agente catalizador que llega, se instala y genera nuevas ramificaciones en este proceso vivo. Nuestro país está listo para este cambio que les propongo. En nuestro país ya existen diferentes entornos de aprendizaje donde se trabaja con la robótica y tenemos muchos centros educativos, muchos programas que están trabajando y avanzando en el tema de la robótica. Salgamos a enseñarle al mundo una nueva forma de aprender y salgamos a mostrar nuestros patos. Muchas gracias.